Hola chicos, vamos a ver hoy día los números primos. ¿Por qué le llaman números primos, profesor? ¿Porque son familia? No, bueno, no son familia porque no son personas, pero sí estos números tienen algo en común, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Estos números primos solamente tienen dos formas de dividir. Y ahora te voy a explicar por qué. Mira, por ejemplo, el número 4. Vamos a ver dónde puedo ponerlo. Ya acá vamos a utilizar este lado de acá. El número 4 se puede dividir entre el uno. Dijimos, se puede dividir entre 2 porque 4 entre 2 me da 2. ¿Se puede dividir entre 3, profesor? No. ¿Se puede dividir entre 4? Sí. Dijimos que los números se pueden dividir entre el uno y entre el mismo número, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, el 4 tiene tres divisores. Uno, 2 y 3. Este no es un número primo. ¿Por qué, profesor? Porque tiene más de dos divisores. Los números primos como máximo pueden tener dos divisores. A diferencia del 3, por ejemplo. El 3 solamente se puede dividir entre uno. El 3 se podrá dividir entre 2. No, profesor. Entre 3, sí. Mira, este es un número primo. ¿Por qué, profesor? Porque este 3 solamente se puede dividir entre uno y entre su mismo número. Y esa es la característica de un número primo. Volvamos arriba. Dice, es aquel número que solo tiene dos divisores, que son el número, el mismo número y la unidad. Por ejemplo, el 2 es primo. ¿Por qué, profe? Porque tiene que se puede dividir entre uno y entre el mismo 2. El 3 es primo, profesor, porque se puede dividir entre uno y entre el 3 mismo. El 7 también es primo, se puede dividir entre uno y entre el mismo 7. El 29 también es primo. Existe que se puede dividir entre uno y entre el mismo 29. Y así vamos a encontrar varios números primos. Son infinitos, ¿ya? Pero ojo, tendremos que saber identificar bien si son primos o no son primos. Profe, cuando no son primos, como el número 4, por ejemplo, que tiene al uno, al 2 y al 4 como divisores, a este se va a llamar números compuestos, ¿ya? A esos que no son primos se les conoce como números compuestos. ¿Por qué? Porque son números que admiten más de dos divisores. Por ejemplo, el 6 se puede dividir entre uno, entre 2, entre 3 y entre 6. Veamos. 6 entre uno, 6. Muy bien. 6 entre 2, 3. Muy bien. 6 entre 3, 2. Muy bien. Y 6 entre 6, 1. Mira, tiene 4 divisores. No es primo, por lo tanto es un número compuesto. El 10 se puede dividir entre uno, sí, entre 2 también, entre 5, muy bien, y entre el mismo 10. Tiene 4 divisores. El 4 que habíamos puesto como ejemplo, mira, se puede dividir entre uno, entre 2 y entre el mismo 4. Tiene 3 divisores. Entonces, ahí tenemos que diferenciar qué es un número primo y qué es un número compuesto. ¿Estamos? Todo esto entra en la divisibilidad. Veamos, profesor, números primos entre sí. ¿Qué sucede aquí? De que son llamados también primos relativos. Es el conjunto de dos o más números que admiten como único divisor común a la unidad. Por ejemplo, en este caso el 5 y el 8, solamente ambos se pueden dividir entre uno. Aquí ya vamos a comparar dos cifras, perdón, dos números o tres números diferentes. Vayamos a ver un ejemplo. A ver, por ejemplo, el número 13 y el número 29. Al 13 solamente lo puede dividir el uno y el 13. Al 29 solamente lo puede dividir el uno y el mismo 29. ¿Cuál es la comparación entre estos dos números? Que mira, que solamente ambos tienen en común qué cosa, que ambos se pueden dividir entre la unidad. Entonces son primos entre sí. Tienen la característica de que ambos se pueden dividir entre la misma cifra, el uno. Muy bien. Por ejemplo, el 9, el 12 y el 8. Profesor, pero hace rato dijimos que el 12 se puede dividir entre 4, entre 3, entre 2, entre 6. Sí, pero si comparamos los tres números, los tres solamente se pueden dividir entre uno. Ya estamos comparando tres números distintos.
Que de repente alguno de ellos se puede dividir en más, sí, tiene más divisores, sí, pero en comparación a los tres solamente se pueden dividir entre el uno. El uno y el 20, profe, el uno solamente se puede dividir entre uno. El 20 se puede dividir entre uno, entre 5, entre 4, entre 2, entre 10, etc. Pero ambos sí se pueden dividir entre uno. Entonces son primos entre sí. ¿Ya? Más adelante vamos a ver ejercicios de este tipo. Vayamos a este ejercicio donde nos dice exactamente: escribe la letra P si el número es primo y C si es un compuesto. 37, muchachos, solamente se puede dividir entre el 1 y el mismo 37. Por lo tanto, es primo. 35 se puede dividir entre 1, entre 5, entre 7 y entre el mismo 35. Tiene varios divisores, es compuesto. 45 se puede dividir entre el 1, entre el 5, entre el 9 y entre el mismo 45. Profesor, es compuesto, tiene varios divisores. 59, chicos, 59 es un número primo. Solamente se puede dividir entre el 1 y entre el mismo 59. El 13, profesor, el 13 también es primo. Solamente se puede dividir entre el 1 y el 13. El 11, profe, el 11 también es primo. Se puede dividir entre 1 y entre el 11. El 15 se puede dividir entre 1, entre 3, entre 5 y entre el mismo 15. Es compuesto, tiene varios divisores. Y el 19, muchachos, solamente tiene como divisores al 1 y al mismo 19. Por lo tanto, es un número primo. Y chicos, de esta manera hemos visto qué son los números primos y algunos derivados. Nos vemos en la siguiente.